Pues en estos días de octubre me da por empezar a prepararme, la verdad. ¿A prepararte para qué? O sea, ya pasó la semana del cine porno. Ajá, me preocupa me preocupa tu gesto de para prepararte mientras sí, claro. Haces la mímica de que te pones unas medias de encaje. Entonces, pues supongo que es la primera parte de algún disfraz. Es la primera parte de algún disfraz porque es una fecha importante para uno, el fin de este mes. Como supongo que para muchos aquí, pues llega ese momento en el que se hacen fiestas donde uno puede disfrazarse de lo que más le gusta, usar máscaras, emular a sus asesinos favoritos, sacar sus fetiches. Entiendo. ¿Cómo es que está ahí detrás de ese arbusto? Creo que te está esperando. Marco, te hablan a ti, güey. ¿Por qué? Detrás de ese arbusto. Yo no lo conozco. Ajigos. Bueno, estaba ahí. Qué extraño individuo. Ajá. ¿Te hablan o...? No lo sé, déjame ver. Entonces... ¿No? No me hablan. No. Bueno, pensé. Sí, no, es solo mi tono de teléfono. Güey. Que suena así cuando... ¿Qué significa cuando te hablan? Ajá, sí, pero me imagino que en este caso me estaba advirtiendo de algo. Más bien como una alarma. Debe ser. Bueno, ya no va a festejar nada. Sigue allí. Nos observa. Yo creo que voy a ir a arreglar, pues a preguntarle qué quiere, ¿no? Pues sí, ve. Sí, ve tú solo, por favor. ¿Todo bien? Pues sí, aunque no habla. Pregunta qué trae en la mano. A ver, ay. Hazle cosquillas, güey. No, me le voy a hacer cosquillas, trae un cuchillo. ¡Ah! Beto, corre. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. Goodbye. Esto es Toma 3, Don't cry. un podcast de cine. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Bienvenidos a Toma 3, un podcast de cine. Y en este episodio, bueno, tuvimos un pequeño sustito, pero resultó que solo era pues un amigo enmascarado. Sí, tratando de tasajearme. No me parecía tan buen sustito, lo bueno es que pude correr. Fue cuestión de hablar con él, o sea. Ajá. Sí. De hablar con él. Me parece que esto que tengo es simplemente que hablamos con él. Sí, digo, hay distintas formas de dialogar con la gente. Y esa fue una. Ok. Y agradecemos que hayas sido tú en misión diplomática a hablar con este personaje que nos recuerda el tema del episodio de hoy. ¿Ah, sí? Así es. ¿Y eso? Pues vamos a hablar de Halloween. De todas las formas en las que podríamos hablar de Halloween en un podcast de cine. Ok, pero ¿de Halloween la película o de Halloween la época? También. Mira, es aclaratorio. Exactamente. No, sí. Pues empezaremos hablando precisamente de la película que lleva el nombre de esta fecha que nos interesa a muchos de nosotros y también porque pues es una peli clásica de terror que es bueno revisitar. Así que, ¿estás de acuerdo tú, Beto? Pues te noto un poco callado. Pues es que a mí se me hace muy curioso que la única buena película de Halloween se llame Halloween. O sea, ¿no se les hace extraño eso? Bueno, agradece que no se llama como originalmente se iba a llamar. ¿Cómo se iba a llamar? Originalmente la película estaba... Cuando los productores buscaron a John Carpenter para que la dirigiera y todo, en realidad el proyecto, la idea que le dieron a él era de un asesino que mataba a niñeras. Y no iba a haber nada sobrenatural, iba a ser una película sobre un serial killer que asesinaba niñeras y el enigma de una de ellas luchando por su sobrevivencia. Y la película se iba a llamar The Babysitter Killer. Ajá. O sea, era un proyecto completamente distinto. Y solo después, cuando John Carpenter y Debra Hill se sientan a escribir el guión y plantean la idea de ellos decían que querían hacer una película sobre un mal que no se detenía, sobre un mal que era imposible frenar, que no importaba cuántas veces lo combatieras, ahí estaba presente, y que de ahí nació, o sea, se torció el argumento, bueno, se cambió el argumento a el argumento que conocemos. Pero dijo, ojo, esto nada más sirve para 2 películas,
¿Ah? De hecho, originalmente servía nada más para una. Nadie leyó eso. Sí, ¿Quién o sea, dice eso hoy en día? por ejemplo, Halloween es una... Digo, no sé si la gente que nos está oyendo la conozca, yo esperaría que sí. Es Pero como sí, un... igual pues como una sinopsis para tener de dónde agarrarnos. Ujú. Y invitar a verla. Ah, y luego sí, ya sí. platicar Hablarles ella, de la película de Halloween de John Carpenter, 1978 es la película. Ajá, sí. Está a punto de cumplir 40 años, tiene Sí, 39, ya está. Además, justamente se estrenó en estas fechas de Sí, octubre, ¿no? el 25 de octubre de 1978 tiene su primera exhibición, este clásico de John Carpenter, que es una de las películas sobre las que está sentada su reputación como director, ¿no? Uh-huh. O sea, Halloween, La cosa del otro mundo, son como las películas que lo avalan como creador de grandes pesadillas cinematográficas. La anécdota es más o menos sencilla, ¿no? Un pequeño niño en la noche de Halloween, por motivos misteriosos, asesina a su hermana. Es detenido por la policía. Sus padres descubren horrorizados que ha asesinado a su hermana a cuchilladas y lo encierran en un hospital psiquiátrico. 15 años después, este pequeño niño llamado Michael Myers escapa del psiquiátrico, regresa al pueblo, a Haddonfield, el pueblo ficticio en el que cometió sus primeros asesinatos, y comienza a acosar a una joven niñera para repetir la masacre que llevó a cabo, bueno, ahora de hecho de manera mucho más grande. Regresa a asesinar personas a Haddonfield igual durante la noche del 31 de octubre. ¿Pero por qué el problema? ¿Por qué es con ella? Porque ella es su hermana, O sea, ¿realmente es su hermana? Descubrimos que la familia se desintegró y la protagonista es la otra hermana de Michael Myers. Claro. Entonces, está emparentada con él de alguna manera, es la sobreviviente familiar, y lo que pasa es que los padres la entregaron a otra familia. Claro. O sea, a lo mejor lo que está buscando es que ese mal genético que existe en la familia... Está planteado, ¿no? Es el argumento de la cuarta o de la quinta película, que Sí. Michael Myers en realidad no es malo, sino que está tratando de destruir una maldición que lo puebla a él y que puede pasarse de generación en generación, porque aparte creo que es la cuarta película o la quinta película la que termina con un niño descendiente de Michael Myers que reinicia los asesinatos. ¿Tiene un hijo? Pues no es un hijo de él, pero es Ok. un sobrino suyo, creo, Claro. una cosa por el estilo. Es como el Dalai Lama. Ajá, ¿Qué entonces le pasa, como no? que hereda la estafeta ese Michael Myers. Sí, o sea, lo que dices es cierto. La película funcionaba como un elemento para una primera, y tal vez para una segunda, porque la segunda no es una mala continuación, No. pero Y sin aunque embargo, repite De hecho, es una continuación natural, ¿no? O sea, realmente es la misma noche, ¿no? Ujú. Y eso a mí se me hizo muy padre. Sí. A mí sí me gusta. pero la fórmula se agota con rapidez, y por ejemplo Halloween 3, Claro. Halloween 4, Halloween 5, o sea, la venganza de Michael Myers, la resurrección de Michael Myers, H20, o sea, 20 años después, Sí, no. Sí. los Estamos hablando- remakes de Rob Zombie ya son como... Que a estas alturas, ¿cuántas pelis hay de Halloween, ya sea secuelas o remakes? Si estoy en lo correcto, las películas de Halloween alcanzaron 6 secuelas. Sí. Entre una cosa y otra, de las cuales 5 están protagonizadas por Michael Myers, o hacen una referencia a él, porque Halloween 3, Season of the Witch, la temporada de las o el Imperio de las Brujas le pusieron, no tiene que ver con Michael Myers, o tiene que ver de manera muy marginal. Ujú. Y los 2 remakes de Rob Zombie ya debe estar acercándose a las 7, 8 películas por ahí, porque aparte hay variaciones de la misma, o sea, sí hay como... Oye, pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, ya John Carpenter, al renunciar a este proyecto de Babysitter Ajá. Killer, pues él decidió levantar su propio proyecto, porque bueno, esto es un proyecto independiente, Halloween, ¿no? Ah, sí, ahí es donde empezaríamos a hablar de los detalles, ¿no? Hasta antes de La Bruja de Blair,
Halloween es la película independiente más redituable de la historia. Costó Claro. un poquito más de $300,000 y recuperó 40, Bueno, 50, una cosa así. se dice que es el equivalente a $150 millones actuales. Ajá, sí, o sea que es una película que salió muy, muy barata y aparte las anécdotas que vienen alrededor de la película en cuanto a lo barato de la producción, o sea, todos los fans, por ejemplo, saben esto, ¿no? La película no tenía mucho dinero para props. Los actores utilizan su propio guardarropa, no hay guardarropa en el momento. La ropa de Jamie Lee Curtis cuesta $150 en total y se compró en JCPenney o en algo así. Tiene lógica. Ajá, la máscara de Michael Myers es la máscara del Capitán Kirk, vuelta del revés, pintada con pintura blanca, así, y agregada una peluca. Eso no sabía esto, padre. Pero, y es porque la sugerencia de la historia es que la máscara de Michael Myers, o la máscara del asesino que está en la película, está identificado como The Shape. O sea, en los créditos lo llaman The Shape. Se supone que tiene que ser, debe dar la apariencia de una persona con un rostro humano sobre el que hay una característica rara. O sea, que hay como, no se ve, o sea, tiene que verse humano, pero debe haber algo que nos choque. Entonces, como que se tiene que ver falso, como una cara sobreimpuesta. Claro, porque, bueno, una de las ideas de Carpenter pues era efectivamente que la audiencia no se identificara en ningún caso con el personaje Michael Myers, ¿no? Sí, y que el personaje siempre nos hiciera sentir que era como ajeno. Ay, güey, ahí viene otra vez, güey. No, pero ahora es con una sierra. Es Leatherface. Ese no es Michael Myers. No, hablando de enmascarados con cara de persona. Pero en este caso, o sea, para citar esta película, bueno, hablando de esta película, inmediatamente tenemos que situarnos en la posición de que es una hija directa de Psicosis, y en muchos sentidos Carpenter está homenajeando todo el tiempo a Psicosis, arrancando desde la música, de la cual Carpenter es responsable, porque Carpenter, aparte de ser un gran director, también es un músico bastante competente. Ha hecho los soundtracks de varias de sus películas. El más emblemático es el de Halloween, y él en esta película está constantemente homenajeando este suspenso a lo Hitchcock. Si se fijan, a pesar de que Halloween es como muy influyente para el cine de terror posterior, para todos los slashers, las películas de asesino de cuchillo que mata a adolescentes, esta película es mucho menos gore, tiene mucha menos sangre, su violencia es mucho más insinuada que real, es una película más de suspenso que de horror franco. Claro. Pero sí hay algún antecedente previo a Michael Myers. ¿En cuanto a qué? A este tipo de asesino ¿el género slasher? Que no muere. Bueno, al asesino que no muere, creo que no. Hay por ahí un par de referencias en las películas de Roger Corman, en las películas de serie B, donde había este típico mutante radiactivo o este tipo monstruo venido de otro mundo que lo mataban, hacían creer al espectador que había muerto y luego se volvía a levantar para un último susto. Claro. Pero la idea de que le pone Carpenter a la película de un asesino que no puede ser asesinado, y que aparte no importa cuántas veces lo mate, se volvió un cliché. Se volvía a levantar y se volvía a levantar y se volvía a levantar. Sí es muy de Halloween. O sea, se lo va a heredar a los asesinos posteriores de miriadas de películas. O sea, claro. Jason Voorhees es un primo lejano de Michael Myers. Pero ya no hubo nada parecido a Michael Myers. O sea, realmente está bien que te lo cuenten una vez, tal vez dos, con una segunda parte que creo que es muy decente, pero ya no más. Sí, no, la potencia del personaje es muy curiosa y tiene que ver directamente con que tiene muchos de los elementos de terror fundamentales. Nunca nos explican exactamente por qué Michael Myers hace lo que hace. Nos genera una enorme duda. Michael Myers es una máquina. Nunca empatizamos con él. Es completamente extraño. Si ustedes siguen viendo la película al día de hoy, estas escenas en donde Jamie Lee Curtis se asoma a la ventana y lo ve parado, o lo ve a la distancia escondiéndose detrás de un seto y surgiéndole en el camino, son escenas de terror
que al día de hoy siguen funcionando. Sí, y claro. cualquier persona que haya caminado en la noche o asomado hacia su ventana y visto una persona rara en la calle, sabe exactamente qué se siente, pues, descubrir a alguien que está allí nomás observándote, sigue siendo igual de potente. Sí, estoy de acuerdo. O sea, bueno, yo he visto infinidad de veces Halloween. O sea, yo siento que es la película de terror por excelencia. O sea, y yo creo que John Carpenter, yo no sabía esta anécdota de que él había tomado esa idea de la idea de un productor que le solicitó hacer esto del asesino de niñeras. Pero pues creo que la llevó al extremo, ¿no? O sea, realmente supo cómo... Yo creo que en la idea encontró los elementos suficientes para hacer algo muy, muy interesante bajo en el género de horror, ¿no? Y pues digo, el hecho de que él tomara como tema Halloween, pues creo que fue muy atrevido en su momento, ¿no? O sea, pues ¿qué más película de terror quieres que algo que se llame así, ¿no? O sea, realmente pues es algo que te inspira el terror que tú vas a ver en una sala de cine, ¿no? Ajá. Y aparte, viniendo del detalle de que Halloween originalmente, y sobre todo para los norteamericanos, es una festividad muy infantil. Es una festividad que, sí breva de épocas anteriores, del Samhain, de las fiestas paganas druídicas, en donde incluso se realizaban sacrificios humanos. Pero era la versión gringa, Halloween es la versión gringa de eso, completamente edulcorada. Los niños salían disfrazados de monstruos a pedir dulces. Sí. Antes de la película de Carpenter, muy probablemente el Halloween no tenía estas connotaciones macabras que de repente en los 80s y 90s tuvo con muchísima fuerza. Ahí nacieron las leyendas urbanas de los dulces envenenados o a los que les metían las manzanas que tenían agujas y que en realidad fueron eso. Y nacieron de la historia de que Halloween originalmente era una festividad inocente y simplona y de repente se convirtió en una festividad de horror, pues. Claro, de hecho yo creo que las mejores historias de horror surgen de algo absolutamente inocente, ¿no? O sea, pues normalmente los personajes más terroríficos que podamos encontrar en el cine, pues son niños, ¿no? O sea, definitivamente podemos asociar a esa inocencia, a ese espíritu noble, el que algo se puede retorcer a tal grado que venga y venga por ti, ¿no? Y trate de sacarte de la habitación a donde estés y pues agarrarte a cuchilladas, ¿no? Y más adelante, cuando hagamos recomendaciones, retomaría esto que dice Beto, sí es cierto, pues, o sea, la imagen del niño como algo inocente, pero al mismo tiempo colocada como algo amoral, algo que no tiene todavía, no está civilizado, y como no está civilizado del todo, se rige por reglas como el capricho, el antojo instantáneo y cosas por el estilo, que con Carpenter alcanza un momento crucial. Claro. Si tú ves la secuencia inicial, niño desplazándose por la casa, mirando a un lado, mirando a otro, luego acuchillando a su hermana, luego saliendo a la calle y sentándose en la banqueta, y luego sus papás quitándole la máscara y preguntándole, Michael, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y él en su trance, ¿no? Y él en trance, es una escena muy macabra. Y es una escena que ya hace que quieras ver el resto de la película. Sí, claro, además por lo bien construida que está, por el buen final que tiene de cuando lo desenmascaran los papás ahí. Totalmente, y de hecho son los elementos que yo creo que hacen de Halloween una gran película de terror, ¿no? O sea, a pesar de no ser un género tan explotado en el momento en que surge esta película en el 78, Carpenter ya sabía qué elementos realmente se podían meter con el espectador, ¿no? O sea, el darle como único rasgo humano a Michael Myers es mostrarlo como un niño aparentemente inocente que está siendo manipulado por alguna entidad externa, pues es un gran acierto, ¿no? Porque pues justamente es esto de lo que habla Marco, ¿no? O sea, es retorcer la inocencia al grado de decir, pues puede ser, o sea, bien canalizada o mal canalizada, puede ser muy perversa, ¿no? Y convertirse en el instrumento del terror de todos, ¿no? Entonces, yo creo que Halloween definitivamente es un gran guión y es el presupuesto mejor administrado, uno de los presupuestos mejor administrados en la historia del cine. O sea, realmente con esos $300,000, o sea, dar el resultado que se tuvo con esa película es algo impresionante, ¿no? O sea, el $300,000 en aquel momento pues eran
pues no sé, o sea, tal vez el equivalente a unos 10 millones de pesos actuales, ¿no? Más o menos. Entonces, eso pues te está hablando incluso para los niveles de producción que vivimos hoy día en un país como México, es algo muy barato. O sea, 10 millones de pesos hacer una película es realmente algo con lo que no vas muy lejos, ¿eh? O sea, a menos que tu creatividad sea muy alta. Y no te plantearías una de terror, sabiendo que no, yo pienso que justamente es una ideal, o sea, Carpenter elige muy bien el vehículo con el que va a trabajar. Previamente a eso acaba de hacer Masacre en la Crujía 13. Bueno, le pusieron Massacre in the 13th Precinct, una historia de sobrevivencia muy en la onda Noche de los Muertos Vivientes, solo que en lugar de que haya zombies lo que te atacan son mafiosos. Es una película muy buena, tan buena que años después tuvo un remake ahí con Lawrence Fishburne y Ethan Hawke, creo. Sí. Que es la idea de el hombre, bueno, el policía encargado de cuidar a un prisionero y que de repente el precinto, ya en este momento vacío y a punto de retirarse, es atacado por decenas de mafiosos y decenas de criminales que quieren sacar a un reo del interior de la cárcel. Ya Carpenter ahí había demostrado que era muy bueno y era muy capaz de manejar el suspenso y de manejar la violencia de manera efectiva para el espectador. De ahí lo buscan los productores que le sugieren hacer esta película y con un presupuesto muy chiquito. Presupuesto que lo obliga, por ejemplo, a pedirle ayuda a los vecinos. Porque aparte nosotros no lo vemos en la dificultad que tiene, pero la película es grabada en primavera. No hay hojarasca en el lugar. Carpenter se supone que su equipo de producción tienen que andar buscando hojas secas de otros lugares para colocarlas y luego reutilizarlas. O sea, mucha de la hojarasca que ven ustedes en la película era tirada, rejuntada y vuelta a colocar en escenarios porque no había mucho. Se le pidió a la gente del pueblo que sacara a sus niños con sus disfraces de Halloween la noche en la que se graba de estos paseos del truco o trato, corriendo en el lugar, y son los mismos vecinos los que ayudan. Se ocupa una casa abandonada del pueblo para poder hacer la grabación. O sea, son un montón de cosas que ahorraron costes de producción, ¿no? O sea, Carpenter renuncia a parte de su salario, cobra muchísimo menos de lo que se esperaba. A cambio consigue se supone que un acuerdo para que le dieran porcentaje de la película, que resultó ser un acierto, pero que en ese momento es una tirada de dados. Claro. No sabía si le iba a salir bien. Sí. Parte de la película, por ejemplo, parte del presupuesto más fuerte se va a pagar a actores, sobre todo a Donald Pleasence, porque originalmente a quien quería Carpenter en la película no era. Pleasence es la tercera opción de Carpenter. Él quería que fuera Peter Cushing, y si no Peter Cushing, Christopher Lee. Era lo que te decía yo hace un momento. Christopher Lee después le confesó, cuando él rechazó el personaje porque le pagaban muy poco, y cuando vio la película, después vio todo el movimiento, le confesó a Carpenter que consideraba haber rechazado el papel del Dr. Sam Loomis uno de los peores errores de su carrera. Pues sí, pero pues el que iba a saber. Sí, no, bueno, claro. Efectivamente. Ahora, yo siento que incluso Pleasence fue o sea, le cayó de pura suerte, ¿no? O sea, él en realidad tenía compromisos muy ajustados, ¿no? ¿Sí? O sea, realmente fue difícil que él participara en el proyecto, ¿no? Ahora, creo que el personaje de Loomis no es el mejor acierto del guión. O sea, yo creo que es un personaje tal vez sí fue hecho muy intencionadamente de esa manera, porque es alguien tan obsesionado como el mismo personaje de Michael Myers por matar a su sangre, ¿no? Entonces, pues él
él no le importa que muera gente alrededor, o sea, el único que le importa es ir por él, ¿no? O sea, no, en realidad no está preocupado porque pueda ocurrir otra muerte, ¿no? En realidad él no está preocupado porque me causa mucha gracia esta escena donde hay un accidente con los coches donde se atropella a alguien y aparte es incendiada esta persona. Y es así como, pero no es él, ¿no? O sea, vamos a seguirlo buscando. A mí por el contrario me parece que el personaje Sam Loomis es crucial para entender la mecánica de Michael Myers, cómo funciona el personaje, cómo funciona el universo de Michael Myers. A mí me gusta mucho el personaje de Pleasence. Me parece que le dio no diré profundidad, pero una extraña complejidad al personaje que a mí personalmente me gusta mucho. Me parece que es el papá de muchos cazadores de monstruos posteriores en el cine. Este hombre que sabe la verdad, porque aparte Loomis se la pasa insistiendo a lo largo de toda la película, que ustedes no saben quién es este monstruo, no entienden quién es. Y justo este detallito, una furia desatada, ¿no? Que solo él entiende. Pero este detallito curioso de el personaje sabiondo, el personaje que viene y nos advierte que el mal viene por nosotros, pero nunca entra en detalles. Nadie lo pela, pero nunca entra en detalles tampoco, ¿no? Claro, o sea, no, exacto. Parodiándolo muchos años después en cosas como los ríos de color púrpura. Hay un momento en el que el personaje de Jean Reno se rehúsa a hablar con el personaje de Vincent Cassel, de que le está pidiendo explicaciones, y que tiene una expresión muy chistosa al respecto de eso cuando le dice, oye fulano, se te van a caer los pelos del culo. Si un día te tomas 2 minutos y me explicas las cosas, en lugar de decirme que no hay tiempo y hacerte el misterioso. Y esa es la característica que en el personaje de Loomis es como inicial, pero que después se va a volver pestífera en el cine de terror. Cada buena película de terror de slashers o de monstruos o de mutantes o de extraterrestres o de vampiros va a tener un personaje como Loomis, un tipo que no nos explica nada, que nos advierte histéricamente, que nadie pela y que parece tener todas las claves para detener al mal, y que al arranque de la película el espectador tiene que preguntarse, oigan, ¿por qué no le hacen caso al viejito loco, no? Parece ser que es el único que puede tener esto, pues háganle caso, ¿no? ¿Por qué desprecian sus opciones? Claro. Entonces, como eso, Halloween va a influenciar muchas películas posteriores. Los 80s y los 90 están llenos de homenajes, plagios, copias, burlas, remakes, alteraciones de la película de Carpenter, de Halloween. Claro. Sí, yo creo que pues bueno, tiene muchos elementos, digo, por lo mismo, ¿no? O sea, al ser una película tan icónica para el cine de horror de los 70s, pues se convirtió en algo, pues, a ser imitado y parodiado hasta el cansancio, ¿no? Entonces, pues yo siento que rápidamente se desgastó la idea, o sea, inmediatamente con las películas que quisieron emular a este tipo de personajes, pues totalmente acartonados, etcétera, etcétera. Todavía en Halloween se observan personajes con rasgos humanos serios, ¿no? O sea, ya posteriormente pues venimos a ver a estos doctores que vienen a resolver las cosas como personajes totalmente planos, que pues lo único que están buscando pues es explicar algo que nunca van a explicar, ¿no? Ajá. Entonces, porque la historia no les permite que lo expliquen, ¿no? Entonces, cuando acá pues él lo único que quiere es transmitirles que hay que tener cuidado con Michael Myers, y no hay necesidad de explicar algo que se perdería en una serie de descripciones médicas que pues no vendrían al caso, tal vez, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que pues digo, finalmente la historia, vuelvo a la cuestión del presupuesto, este bajo presupuesto permitió que elementos como la fotografía, como el mostrar poco al personaje en el primer tercio, como una cámara que está nada más hurgando, y metiendo una amenaza muy latente que ya está rondando el pueblo y que solo nosotros como espectadores entendemos que existe, y bueno, a la par de Loomis, uh-huh. Pues se convierte en algo que después es el horror que nosotros como espectadores queremos también explicarles a esa población que no termina de entender que hay un asesino serial en casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo creo que el resultado fue genial, o sea, se potenció tanto que permitió una inmediata secuela, y esa secuela, pues tal vez no tan poderosa como la primera,
pero porque es la misma idea, ¿no? Es básicamente la continuidad de la exactamente misma idea, ¿no? O sea, los productores dijeron, tenemos los derechos de algo que es muy bueno, ¿sí? Y pero pues tal vez el espectador se cansó, no le permitimos que se cansara de ver que este individuo se podía parar después de que le disparaban 6 disparos, y pero lo hizo 2 veces en ese final. Pero podemos hacer una pequeña pausa de 2 años, fueron 2 años o 4 años entre la primera y la segunda parte, y ahora sí vamos a usar esa idea hasta el cansancio en la segunda parte, porque ya no va a haber una tercera parte, ¿no? Pero no contamos con los productores que, pues, digo, al ver que es una saga, ahora sí, que se llama Halloween, pues digo, pues ese nombre tiene que ser explotado hasta el final de los tiempos, ¿no? O sea, y así es como lo están haciendo, ¿no? 3 años después, en el Halloween 2... es de Rick Rosenthal y es de 1981, 3 años después. Y si quieren, eso nos da pie a pasar a la siguiente sección. O sea, ya vimos los elementos que hacen de la Halloween de Carpenter, este clásico de cine de terror, además con tantos elementos tan influyentes en el futuro. Y decíamos, una de las cosas a las que contribuyó fue a crear esta atmósfera de horror cercana a estas fechas del año. Entonces, ¿les parece bien? Fíjate que, yo antes de que pasáramos a esto, diría, te preguntaría yo algo, porque finalmente, yo vi Halloween hace muchos años, Beto es un impertérrito fan. Tú recién acabas de ver Halloween, ¿no? O sea, habías visto antes Halloween. No, pero bueno, recién viste Halloween. Desde tu perspectiva, mucho más joven, ya pasados los años, tú has visto otras películas de terror que aparte son hijas de Halloween. ¿Qué te parece visitar el clásico? Fíjate, es extraño porque con Halloween pues creo que me ha ocurrido algo muy similar a las otras pelis que he visto para otros episodios, en el que yo tenía más bien la fama, en la cabeza sabía de la fama y había visto muchas de estas películas en la tradición de los slashers, ¿no? De los asesinos que atacan a un grupo de personas, usualmente jóvenes, etcétera, ¿no? Y sí pude notar cuáles eran esos elementos que después se repetirían mucho, pero sí, al verla, pues tuvo un efecto en mi estado de ánimo, es decir, me asustó. ¿Sí? O sea, sí tiene... reconozco como la maestría en esta creación de la atmósfera de suspenso, en la presencia constante del asesino de Mike Myers asomándose detrás de unos arbustos, saliendo como un poquito bajo la luz de la lámpara de una casa, a veces no, y entonces, o sea, me gustó. Fíjate que yo no puedo evitar recordar a la literatura de Edgar Allan Poe, ¿no? O sea, es algo que pues hay muchos lectores nuevos que pues, se topan por primera vez con él en este momento, que tal vez ya han visto mucho cine, ya han leído muchas historias, ya han visto muchas cosas inspiradas en las historias de Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces, no puedes evitar decir, cuando lo lees, decir, pues claro, pues esto es predecible, o sea, esto pues ya lo había, ya lo conozco, ya sabía dónde iba esta historia, ya sabía todo. Cuando en su momento, pues fue algo que definitivamente fue algo muy novedoso, ¿no? O sea, yo siento que algo muy similar pasa con Halloween de Carpenter, ¿no? O sea, fue algo que innovó en muchos sentidos, que pues tal vez un público que ha visto mucho el cine de terror hoy día, ya muy abaratado, donde realmente los elementos bien empleados de Halloween pues están utilizando a diestra y siniestra y como un pastelazo vil en una comedia, que termina siendo eso hasta humor involuntario en algo que supuestamente debería ser algo serio, no algo que te aterrorice, ¿no? Entonces pues el cine de terror actual, inspirado en aquellos tiempos, en aquel tipo de cine que por primera vez vio a la luz con Halloween de Carpenter, por ejemplo, pues es un cine que no logra ser serio porque no saben, o sea, realmente utilizan los elementos que usó Carpenter, pero no con la efectividad que lo hizo, porque la creatividad con la que se implementó fue con todo ese conjunto de ingredientes que amalgamaron esas historias, ¿no? O sea, yo creo que hoy día no difícilmente ver bueno, yo no sé qué va a resultar de este Halloween que se está programando para el año que viene, o sea, lo que resultó del de Rob Zombie. O sea, es tomar un clásico, tratar de darle una visión actual y darle en la madre. Descubrir que no puedes trasladarlo nada más por una mera cuestión de voluntad.
Y que aparte el gran problema de efectivamente revisitar un clásico es que ahí ya está el clásico, estás amarrado a él, ¿no? O sea, ya lo hemos platicado en muchas ocasiones al respecto del remake, ¿no? Y de lo que ocurre con el remake. ¿Qué ocurre con, por ejemplo, uno de los remakes más exitosos de todos los tiempos, Cara Cortada, ¿no? Que tú lo ves, bueno, el primero, el de Howard Hawks, es un mafioso italiano, muy en el Chicago de los años, muy en la idea de Al Capone y todo este asunto. De repente, ¿qué hace Brian De Palma? Tuerce la historia, pues, o sea, hubiera sido ridículo, hubiera producido un mal pastiche del Padrino si hubiera repetido la historia de Howard Hawks. ¿Qué hace? Lo saca del lugar en donde está, lo lleva ahora a las comunidades de Florida, lo lleva a los inmigrantes cubanos, tiene un discurso social mucho más agresivo, lo mete en el mundo de las drogas, convierte a Tony Montana en un en un héroe oscuro, pues, en alguna clase de antihéroe muy, muy, muy potente, ¿no? O sea, nosotros hasta el final sentimos cierta empatía por Montana, que en la obra de Howard Hawks no existe, ¿no? O sea, nosotros, el personaje de Scarface nos desagrada y Brian De Palma lo tuerce. Esencialmente eso es lo que tiene que ocurrir. Si alguien quisiera hacer un nuevo Michael Myers, digo, yo no me lo puedo imaginar, pero tendría que torcerlo en otra circunstancia, sacarlo de esa zona de confort en la que está y llevarlo a otro lugar, ¿no? Convertirlo en otra cosa. Pero si simplemente es otra vez la historia del niño que mató a su hermana, pasó 20 años encerrado en el psiquiátrico y luego escapa. Ajá, solo que con dinero. Que ya vimos que no era necesario. Ajá. Sí, aparte, ese es el punto más importante, también lo hemos platicado, ¿no? Uno de los grandes errores es cuando tomas a un director de serie B y le das dinero, ¿no? Pues el director de serie B no sabe qué hacer con el dinero porque se forjó haciendo películas de bajo presupuesto, se forjó obligando a su cerebro a funcionar, a suplir todo lo que no tenía en dinero con imaginación. Y a veces eso es lo que le otorga mérito a las producciones. Eso es lo que ocurre con Halloween. Halloween probó a Carpenter hasta el extremo. Y luego va a ocurrir, o sea, Halloween es la gran prueba de lo que va a ser años después, cuando Carpenter tenga un poco más de dinero, tampoco mucho, pero un poco más de dinero y haga La cosa del otro mundo. Sí. Que no sé si se acuerdan, dentro de Halloween, la película que están viendo es el The Thing de Howard Hawks. La cosa del otro mundo, la escena que están, la película de terror que están viendo esa noche es The Thing. Exactamente. Entonces, ya ahí él Carpenter estaba soñando con que algún día iba a hacer el remake de horror de La cosa del otro mundo. Y, caray, lo que le sale es, yo lo digo, superior a lo que hace. Sí, es espectacular. Sí, digo, La cosa del otro mundo da para otro programa, pero pues efectivamente hay directores que sí son lo suficientemente inteligentes y brillantes como para saber qué hacer con un presupuesto, ¿no? Ajá, sí. Y pues creo que él se abocó a hacer muy buenos efectos, ¿no? para esta historia, ¿no? Cosa que nunca jamás hubiera logrado con $300,000, ¿no? Pues sí, yo creía que es un gran acierto. Bueno, yo creo que Carpenter pues es un gran maestro del horror, ¿no? Sí, y es un gran cineasta. Yo lo pondría así como lo hizo. O sea, Carpenter es un gran cineasta. El problema es que la mayor parte de la gente lo identifica con, su producción es de horror y entonces pues es un maestro chiquito. Si él se hubiera dedicado a hacer películas de otro tipo, más serias, más dignas, Carpenter estaría al nivel al que está en este momento personas como Martin Scorsese o Woody Allen o Francis Ford Coppola. El problema es que el problema para la crítica en general es que escogió el terror y que eso ya lo colocó como bueno, es un tipo que dirige películas de terror. Eso ya lo coloca fuera del panorama de los grandes maestros, pero es un director de cine con todas las leyes, con un lenguaje muy específico, con unas obsesiones muy muy claras, con una forma de crear muy 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 señalada. Es un tipo con unas obsesiones muy particulares y con una hechura maestra, pues incluso en películas muy inferiores. Él tiene discursos como muy curiosos en cosas como posteriormente, como They Live, como Sobreviven, que es una película que parece un chiste, pero que conforme tú la vas viendo más y más y más veces, empiezas a descubrir que detrás está ese Carpenter grillo, crítico de los medios sociales, crítico del control, dando guerra. Resulta que si ustedes ven They Live al día de hoy, en cualquier momento, le encontrarán un discurso muy similar al de Matrix,
mucho más amargo y curiosamente mucho más adulto. Entonces, no, yo sí tengo la completa creencia de que Carpenter es un gran cineasta, punto. Déjate decir de terror o no, es un gran cineasta. Y que simplemente eligió hacer lo que quería hacer. Simplemente tomó un vehículo que los demás consideran como mal visto, como inferior, como de menor calidad y bueno, eso me parece en todo caso un poquito injusto desde el punto de vista de la crítica en general, pero caray. Yo creo que encontró un gran campo creativo, ¿no? O sea, pudo haber tenido gusto por otras cosas en cuanto a géneros o en cuanto a otra forma de expresión dentro del cine, pero pues él se fue hacia algo que en los 70s, pues la verdad todavía estaba muy verde, ¿no? Sí, estaba en pañales y él les dio la madurez, ¿no? O sea, él contribuye junto con algunos otros creadores a darle madurez al género. Sí, pues desgraciadamente solo llegaron imitadores y no llegó gente seria, ¿eh? O sea, sí. Yo creo que con el paso en estos casi 40 años, pues en realidad no ha habido otra película de terror al nivel de Halloween, ¿o ¿sí lo creen? Yo creo que ha habido por ahí, al nivel en distintos aspectos, ¿no? Tampoco lo juzgaría tan duramente, pero creo que ha habido loables intentos. El problema es que es igual, ¿no? O sea, es un director que llega, visita el género y se sale de él, ¿no? O sea, tan sencillo. Poco después, algunos años después, Kubrick va a estar haciendo El Resplandor, ¿no? Muchos años después, Jonathan Demme va a estar ganando Óscares con El Silencio de los Inocentes, ¿no? El género sí tiene más posibilidades. El problema es que requiere, como todos los géneros, creadores, ¿no? Y en este caso, los creadores sienten este peso muy particular de hacer películas de terror no es del todo serio, no es del todo meritorio, ¿no? Y debido a ello, creadores muy buenos de cine van a visitar el género como con mucha cautela, van a tener que tocarlo de manera muy, muy marginal, ¿no? Claro. Sí, por ahí. Bien, pues si ¿quieres acabar esa idea, Beto? Pues no, para pasar ya a la siguiente sección. No, adelante, pasemos a la siguiente. Bueno, es que iba a decir que pues digo, en este momento pues acaba de salir este remake de It, pero pues pues yo creo que incluso la primera es superior, ¿no? Se me hace una gran película, la primera, y esta pues causó un poco de revuelo, pero pues a la hora resultó ser algo. Pero es que Víctor exige que se haga un programa de It. No es que exija, solo sugiero, sobre todo porque por una cosa que Marco había prometido y que íbamos a hacerlo y después ya no lo hicimos, pero podría ser, pero efectivamente fue muy popular, ¿no? A pesar de lo que las críticas puedan decir, ha sido de las taquilleras. Sí, ha gustado, ha gustado, pero pues no, o sea, yo siento que fue un revuelo inicial. Nostalgia y todo, tiene mucho que ver. Sí, exactamente, o sea, viniendo pues una serie de factores que no se ven necesariamente en la película, o sea, pues yo creo que están jugando mucho con ideas actualizadas de horror, o sea, toda esta cuestión de los payasos, toda esta cuestión de pues una vez más la inocencia de los niños, ¿no? O sea, todo esto que pues es una mezcla de elementos de ahora y de antes. Y y pues no, o sea, no creo que se le acerque a un Halloween de Carpenter, la verdad. No. Bueno, no, ni siquiera la primera se le acerca al Halloween de Carpenter, ¿no? O sea, así es, totalmente de acuerdo. Ni siquiera la primera, pero ¿quieres que cambiemos entonces ahora hacia Pero dónde? Bueno, ahí les iba a sugerir que fuéramos a hablar de más pelis alusivas a la época. Que tuvieran que ver con terror, etc. Aparte de la inmensa saga Halloween, que durante los primeros 4 o 5 creo que se sostuvo, a pesar de lo que se sostuvo sobre Donald Pleasence, se sostuvo sobre el profesor Sam Loomis, el doctor Sam Loomis, porque hay 4 o 5 películas en donde continúa esto una y otra vez y Loomis regresa y advierte que que Michael Myers ahora sí no podrá ser detenido y nadie lo pela. Y recuerdo mucho de la última película, creo que se llama Resurrección, me sorprende cómo puedes llegar a esas alturas. En donde, de hecho, el director consideró que las tomas que Sam Loomis había hecho eran como muy malas, muy aburridas según él, y las cortó de la edición original. Y curiosamente,
mientras estaba estrenando la película, el actor Donald Pleasence murió. Y los actores que participaron con él en el trabajo se molestaron tanto que dijeron que nunca volverían a trabajar en una película de Halloween porque consideraron una falta de respeto haber cortado las partes de Pleasence de la película. Entre ellos está un muy jovencito y muy debutante Paul Rudd haciendo papel o apareciendo en Halloween. Un detalle que no comentamos es Jamie Lee Curtis, la coprotagonista de esta historia, la víctima femenina, es una de las primeras que aparte va a ostentar ese título de Scream Queens, las reinas del grito, sí, pues, claro. O sea... Sí, no, definitivamente Halloween fue iniciadora de muchas cosas. Sí, o sea, la película arranca un montón de tradiciones y una de ellas es... ¿Quién no recuerda a Jamie Lee Curtis enseñando sus boobies? Sí, o sea, se volvieron tradicionales de estas películas las mujeres, o sea, las actrices que se hicieron grandes porque gritaban ante la película de terror. O sea, la mujer con el rostro aterrorizado y lanzando un alarido, que denominó este término las Scream Queens. Es toda una serie de mujeres en las cuales muchas actrices que eventualmente se volverían famosas por otras razones aparecieron de inicio como personajes así, como mujeres cuya gracia era gritar, ¿no? en las películas. Va a arrancar otra vieja tradición del cine que es actores juveniles, debutantes, que luego se van a hacer superestrellas, como Johnny Depp, como Kevin Bacon, como Paul Rudd, como Matthew McConaughey, cuyas primeras películas son una película de terror. Sí. Claro, de hecho, Halloween pues es el debut de Jamie Lee Curtis. De Jamie Lee Curtis, que no era tampoco la primera opción de Carpenter. Claro, exactamente. Sí, pues la verdad es que Carpenter resolvió muchos problemas sobre la marcha, ¿no? Sí, es muy evidente. Entonces, y produjo algo grande. Entonces, otras películas de Halloween. Yo creo que quieren seguir hablando de Halloween. No, sí. Sí. Me preocuparía. Es que hay otra de cuál hablar en el tema de Halloween. Bueno, en el tema de Halloween sí hay películas posteriores que merecen alguna observación. Bueno, podemos entrar más bien como en el ánimo de recomendar y decir porque está padre para verlas. Y no tanto meternos quizá a analizarlas como hemos analizado hasta ahora Halloween, sobre todo porque hay un tiempo limitado en el mundo. Como les decía yo... Sí, ya te tienes que ir, ¿verdad? No. Sí. Siempre. Oye, ese pitido que oyeron es el del taxi de Víctor. Ya estás abriendo tu carro, güey. Entonces, sí, o sea, en ese sentido están películas como algo de 2007 de Michael Dougherty, Trick or Treat, se le pusieron Truco o Trato, que también está ambientada en esta época. Michael Dougherty es conocido, famoso en el mundo del cine, por haber hecho el guión para X-Men 2 de Bryan Singer. Y Bryan Singer, de hecho, le produce la película. Desde entonces él ha hecho muchos guiones para cine de distintas naturalezas, heroicos, hizo el guión de Superman Regresa, o sea, no lo culpen por eso. Tiene un cortito inicial que se llama Season's Greetings, donde crea a su personaje de Sam Hain, este niñito monstruoso con cabeza de calabaza, y que fue lo que le conquistó la mirada a Bryan Singer y lo hizo atraerlo y empezar a trabajar con él. Y Michael Dougherty en 2007 filma una película que son 5 historias cortas ambientadas en la fecha de Halloween, cada una como con una línea: terror sobrenatural, asesino psicópata y las escenas clásicas, leyenda urbana, todas semi interconectadas unas con otras, que va a tener incluso a varios de los actores de la película de X-Men. Ahí está Brian Cox, ahí está Anna Paquin, y es 5 cuentitos de terror muy bonitos. A mí personalmente es una película que en época de Halloween me parece buena de recuperar, porque igual nos explica que Halloween es la versión fresa de la vieja tradición de Samhain, estos rituales europeos por la cosecha, que tienen que ver con el final del ciclo, con octubre y noviembre, y que tienen que ver con la tradición de la muerte y los espíritus libres en el mundo. Entonces, sin ser una película estéticamente tan poderosa como Halloween, es una versión mucho más ligera y está en esta tónica Creepshow de presentarnos 5 o 6 historias cortitas. Trick or Treat es una buena película para Halloween. Yo, por ejemplo, la recomendaría mucho como para verla en esta época. Pues sí, pues tenemos ahí una.
Sí, dices, ninguna otra. Pues yo, pues la verdad es que he visto algunas cosillas, pero pues la verdad es que nada digno de mención. O sea, no sé por qué las fechas de Halloween se convierten en algo que no es serio en el cine, ¿no? O sea, difícilmente vas a encontrar algo bien hecho. Bueno, o sea, aparte tienes otro problema, es que ahí está ya Halloween, ¿no? Entonces cualquier otro que quiera hacer una película sobre Halloween se topa con ese horror. Sí, ¿no? Y luego, pues bueno, pues es una fecha muy conveniente para estrenar películas de terror, ¿no? Sí. Entonces, Eso sí es tradicional. Entonces, pero curiosamente, pues es muy raro que haya una película que se refiera a Halloween. Literalmente. Tal vez porque muchos consideren que es algo desgastadón después de que se explotó muchas veces en una saga llamada Halloween, ¿no? Entonces, pero pues yo insisto, o sea, si para estas fechas quieren sentarse a ver algo con alguien o solos que sea que evoque estos sentimientos de horror estando ahí solos o en una sala de cine si es posible, pues vean Halloween 1 y 2 corridito, por favor, o sea, una tras la otra. Sí. Ahora, lo que menciona Beto es cierto, que es tradicional en época de Halloween y Días de Muertos para nosotros los mexicanos que se estrenen películas de terror, ¿no? O sea, se trae una película de terror porque es como que lo que la gente quiere ver en estas fechas. Allí ha habido estrenos meritorios, o sea, según tengo entendido yo, por ejemplo, La Noche de los Muertos Vivientes se estrena en épocas muy pegaditas a desde octubre entonces se estrena en épocas muy muy pegaditas a Halloween. Y tú justamente decías que el proyecto original de Halloween era hacer una por año. Ajá, sí. El proyecto de John Carpenter, después de hacer esta primera, era estrenar por año una película alusiva, pero no relacionada con Michael Myers. O sea, la saga se iba a llamar Halloween, pero la intención era este año iba a ser asesinos seriales, el siguiente año iba a ser terror sobrenatural, el siguiente año iba a ser una película de monstruos y así, que lo único que quería era que lo que las vinculara fuera la fecha. El único intento de eso es Halloween 3, Season of the Witch, en donde la historia versa sobre unas máscaras que alteran la composición física de la gente y la convierten en monstruos, o sea que comunica alguna clase de pesadilla, que es una película que para mí guarda un fenómeno muy curioso. Yo la vi cuando era muy niño, muy cerca de su estreno, y a mí me horrorizó. Yo la recuerdo como forma. ¿Pero qué es eso que acabo de ver? Por forma integral de mis pesadillas es esa Halloween. Luego, muchos años después, la conseguí en VHS y en una noche de Halloween le dije a varios amigos, vamos a verla. La volví a ver y dije, oye, qué horrenda película, está tan mal hecha que es indignante, ¿no? O sea, qué mala película, yo la recordaba mucho mejor y de verdad, qué mala película es. Y luego pasaron otros 10 años. Luego pasaron otros 10 años y la volví a ver y debo reconocer que la vi a los ojos del cariño que pudo haberme engendrado pasados tantos años. Y no me pareció tan mala. O sea, así es como, pasé por una época en la que dije, esta es la película más aterradora que he visto en mi vida. Luego hijos, es una de las películas de terror más malas que he visto en mi vida. Y luego actualmente la veo como, mira, qué mal envejeció esta película, qué gachita está, pero la recuerdo con mucho cariño y entonces como que hice las paces con el tercer Halloween, ¿no? O sea, porque aparte ahí está John Carpenter intentando, no metió la mano prácticamente para nada, él dio solo la idea. Aparte me lo puedo imaginar, estaba en algún bar tocando el piano y de repente dijo, oigan, pues, ¿qué les parecería hacer una historia de Halloween que no tuviera que ver con Michael Myers? Y le dieron el crédito por eso. Y a partir de ahí es la película, pero personalmente, o bueno, más bien, por lo que te digo, con esta película, que era el intento de Carpenter de llevar a cabo su idea, y ahí murió, o sea, la película es así de mala, mató la posibilidad de que se siguieran haciendo año con año películas alusivas, lo cual era un proyecto que era año con año. Ajá, sí. Bueno, caray, o sea, Halloween, la primera se fotografió creo que en 3 semanas, o sea, la película se hace completa en 3 semanas. Estoy de acuerdo, entonces sí se puede filmar algo en menos de un año. Sí. Pero tú dices, pero mantener un ritmo de algo muy creativo lo que yo pensaría es que era muy complicado mantener el nivel, a menos que estuvieras trayendo cada año un creativo distinto a hacer algo.
con la fecha, yo no lo veo viable. Claro. Sí, estoy de acuerdo. O sea, si fuera un proyecto onda Marvel, Sí, en donde hay un super jefe así Claro. que está contratando gente a destajo y les dice, órale, fulano, hazte una película de Halloween Y este un año. super presupuesto. Ajá, y Sí, un ¿no? super presupuesto. Y como que la maquinaria de producción de Disney atrás que Ajá. asegura que cada año pueda salir. Sí, entonces Bueno, vaya. a lo mejor así sí podría ser, ¿no? Pero no nos faltan pelis de terror cada año. No, Que no, se no. estrenen. No, y entre ellas hay algunas cosas para recomendar, algunas cosas para mencionar a la gente que, por ejemplo, en estas fechas quiere ver películas. Yo recomendaría igual de estas mismas fechas y estrenada también, según recuerdo yo, por estas fechas, de Cabin in the Woods. Ajá, claro. The Cabin in the Woods es también un gran, es de 2002, es de Drew Goddard. Es una película que curiosamente pasó sin pena ni gloria en el cine. Sí. Muy sí. poca gente la vio y es Y quizá un poco por cómo estaba anunciada, ¿no? Así como, pues una cabaña en el sí, bosque. o sea, Como ajá, todas. que la gente dijo, oye, José, Ya la vi. es otro Evil Dead, Sí. es otro Jason, es otro Viernes 13, ¿para qué voy a ver esa película? Y resulta que es una muy ingeniosa deconstrucción de las películas de terror. Sí, Es muy una buena. muy inteligente parodia incluso del cine de horror, convertida en una película un poquito burlándose del género, un poquito homenajeándolo. Sí, o sea, es una película claro. hecha como una burla, pero con una burla con mucho cariño. Ajá. Es para todas esas niñas y niños que nos estén oyendo, fans de Chris Hemsworth, es de esas películas que nadie ha visto de Chris Hemsworth. así. Sí, porque fue ligeramente antes de que se estrenara Thor. ¿O en No, medio ya se Thor estrenaba? ya estaba estrenada. La primera Thor ya estaba estrenada. Él ya había agarrado cierta notoriedad con el personaje. Y esta película, como no sale barbón y no Ajá. sale greñudo, la gente no lo reconoció. Así, no ubica que es Chris Hemsworth, pero es una buena película Sí, de terror. muy Pues es un buen homenaje, un poquito condescendiente, pero es un buen homenaje a las cintas de horror. Cierto. Yo recomendaría a Jeeps, vayan, dense una vuelta y vean Cabin in the Woods. Sí, la recomiendas. Ok. Sí, va. tú no. La veré. No, yo no la he visto. Bueno, Ah, y ¿no lo has tú- visto? No. Qué feo. Fíjate. Bueno, la recomendación va para ti. También. Primero. Sí, o sea, Les agradezco muchísimo. así, pero pero- bueno saber que hay algo en 40 años. ¿Y tú nada más que Halloween recomendarías como para estas fechas? O sea, Totalmente. sea de estas No, fechas es que, o de digo, terror en pues, general. si quieren después hacemos un programa de películas de terror, ¿no? Pero pues yo entiendo que pues, la idea es Halloween, ¿no? Y yo me acoto a eso. O sea, Ok. Muy acotado. Tú. Qué Sí, individuo tan totalmente. fresa, la neta. sí, no, bueno, sí, han habido cosas muy interesantes fuera de ese tema en los últimos 40 años, ¿no? O sea, pues por ahí está Esperaría yo. Pues por ahí está Cronenberg, por ahí está yo siento que él es alguien digno de mención con variantes muy interesantes dentro del género de horror, ¿no? O sea, pues por ahí está, ya mencionaste Evil Dead. No, bueno, sí. Sí. Muy de pasadita, pero sí. O sea, yo creo que esa es una gran película de terror. O sea, realmente ocurre algo muy similar a lo que te pasó con Halloween 3. O sea, yo la primera vez que la vi me dejó traumado para el resto de mi vida. Y bueno, la veo después de muchos años. Y pues realmente pues los efectos ya se ven viejitos, ¿no? Entonces Pero está sostenida sobre cosas muy particulares, ¿no? La película está sostenida sobre un encanto precisamente como de lo hecho muy provisional, porque igual esta película de Sam Raimi, Evil Dead, también es una película hecha con muy poquito dinero, con amigos, está estas anécdotas que siempre hay del set de grabación de que todo el mundo estaba en mota y que de verdad se estaban muriendo de frío dentro de la cabaña. O sea que el equipo de producción, el crew de producción está encerrado efectivamente en una cabaña en el bosque muriéndose de frío y medio matándose entre ellos, y que está contagiada esa atmósfera al cine y se siente. Y si ustedes tienen chance, hay por ahí perdido un documentín previo al Evil Dead, que se llama Within the Woods, incluso en los bosques, creo, que es el ensayo que hace Sam Raimi y Bruce Campbell de Evil Dead, del Despertar del Diablo. Se reúne, o sea, es una historia sobre un chavo, Bruce Campbell, y su novia, que hacen un camping encima de un cementerio indio. Los ataca una maldición y luego él se convierte en alguna clase de demonio y trata de matar a su novia, y bueno, están encerrados en una casa. Es una película con muy poquito presupuesto, muy amolado,
que es como un preview de lo que va a ser Evil Dead, que lo va a ser el despertar del diablo, ¿no? Están ahí como los elementos, e incluso están los actores, bueno, uno de los actores, el actor fetiche de Raimi, ¿no? Y que tiene una anécdota muy curiosa. Esa película tiene copias piratas que circularon en México durante muchos años, primero en VHS y luego en DVD. Quienes tengan o quienes tienen esas copias tienen un curioso mérito. Poseen un metraje que ni siquiera Sam Raimi, el realizador, tiene. ¿Sí? Él mismo confiesa que la película él la perdió, o sea, le perdió la pista, no guardó ninguna copia. Entonces que la película está para él y para su videoteca personal prácticamente perdida. Y sin embargo es una copia que circula de vez en cuando en internet y que circula en el mano a mano de video pirata. Y viene con la advertencia. Incluso la película trae la advertencia. Esta es una película que ni siquiera su realizador tiene. Entonces es una curiosidad del cine y demuestra lo muy metido que estaba Raimi en su idea, cómo tenía muchos años desarrollándola. Sí, exacto. O sea, ese tipo de historias, vaya, un Halloween, un Evil Dead, no son casualidades. O sea, por mucho que el presupuesto haya sido reducido, por mucho de que haya habido muchos problemas a la hora de hacer la producción, pues bueno, hay una idea muy clara que simplemente los problemas que se están resolviendo en el momento es buscando que de algún modo se aproxime algo hacia la idea que ya estaba, ¿no? Entonces, yo no dudo que incluso Carpenter ya haya tenido muy clara la idea de un Halloween, incluso antes del asesino de niñeras, ¿no? Sí. Entonces, pero pues el asesino de niñeras tal vez terminó de redondear esa idea, ¿no? Sí, detonó muy probablemente. O sea, aparte, creo, bueno, lo que tengo entendido es que su novia en ese momento, su esposa eventualmente y su productora durante muchos años, Deborah Hill, fue pieza muy muy importante para Carpenter. O sea, ella le aporta mucho del peso que tiene la historia en el argumento. Entonces, es el nacimiento de una historia que tiene al menos 4 creativos iniciales, pero una mano muy sólida para crear el producto final. Y así es con grandes películas de terror. Sobre todo de esa década que va entre 1969, La Noche de los Muertos Vivientes, y 1979, que es Halloween, 78, 79, vas a ver un montón de películas de ese estilo. O sea, está La Masacre de Texas, de Tom Hopper, que también es una película muy económica. Está La Profecía, de Richard Donner, que es una película también barata y se volvió como el sinónimo de la película de satanistas, junto al Exorcista, las películas de posesiones y de todo esto. Es una década muy llena de este cine, muy llena de esta economía de recursos para la película de terror, que son todos directamente hijos del gran creador en ese sentido de serie B, que es Roger Corman. Corman durante los años anteriores, 50 y 60, se dedica a hacer películas de bajo presupuesto, muy efectivas, muy directas. Él sienta las bases de todo eso. Y si ustedes tienen chance, por ejemplo, en estas épocas de Halloween, denle una visitadita al cine de Roger Corman. Es un cine muy curioso, muy barato. De él existe la famosa leyenda esta de que Roger Corman podía filmar una película en una cabina telefónica, utilizando la cabina telefónica como set, negociar la exhibición de la película desde el teléfono de la cabina telefónica y pagar la película con el dinero que había dentro de la caseta telefónica, para que se dieran una idea de lo versátil y de lo capaz que era de estirar presupuestos Corman. Y es muy muy particular. Él es el papá, digamos que, ¿cómo decirlo?, el padre espiritual de toda la generación posterior de cineastas de horror. Pues la gente que va a aprender a fotografiar muy barato, a producir muy barato, a eficientar sus costes. Él le produce, por ejemplo, su primera película, Francis Ford Coppola, que es una película de terror, Demencia 13. Pero todos resultados muy meritorios. Ajá, sí, todos son la demostración de que en realidad lo más importante del cine sigue siendo el guión. Sigue siendo que tú tengas una idea muy muy buena o una idea potente para trabajar, y que a partir de ahí todo lo demás se puede suplir con ingenio. Totalmente. Si algo no está operando bien en el guión, eso no va a ser resuelto ni en
la producción, ni en la edición, ni en ningún otro lado. No importa cuánto varo le avientes, así es. Una película no va a mejorar por muchos billetazos que le des. Claro, pero hay productores que sí lo creen y tienen mucho dinero. Sí, y bueno, que aparte dicen, no, ahí está la inversión, vamos a invertirle a la promoción. Claro. Y bueno, el ejemplo más inmediato ahorita es nuestro cine mexicano. O sea, el actual. Sí, el actual, sí, el cine el cine que vemos cada mes que estrenado. Todavía no madura Sí. una industria, todavía no madura un cine de calidad adherido a esa industria, pero lo que sí está madurando es invertirle a la pinche publicidad. Sí, o sea, si ves 300 veces la cara de Aislinn Derbez o la cara de la Treviño anunciando una película y te retacan el anuncio, eventualmente por mero impulso vas a llegar y dices, deme uno para cómo cortar a tu patán. No, espere, yo quería ver otra cosa. Bueno, ya me lo dio, ya. Sí, pero ya no se aceptan devoluciones y ya valiste, así, ya te dieron tu boleto y tienes dos opciones, romperlo en la cara como protesta o meterte a ver la película y decir, híjole, qué mal estamos, Y bueno, ¿y tú, Vic? Yo, pues, de recomendaciones como de esta época, creo que me atendré a mencionar una que fue puesta en la lista de las posibles pelis de las que íbamos a hablar, que ahora no había mencionado porque pues no es tanto de terror, pero es claramente de Halloween, que es El extraño mundo de Jack. Que es una gran peli para visitar. Además me gusta mucho porque la puedes visitar pues tanto en Halloween como en Navidad. Claro. Claro. Tim Burton, fíjate, sí, Tim Burton es el gran no mencionado el día de hoy. Ajá, no mencionado el día de hoy porque pues es un tipo que también, arrancó así, ¿no? Haciendo esta cosa de Vincent, del cortito. O sea, él también es un maníaco del cine de terror. Claro. Y como de hacer que salgan las cosas así, ¿no? De cumplir sus obsesiones, digamos. Sí, bueno, ya últimamente ya no. Yo siento que últimamente Burton se cargó en la maquinaria de Burton es una marca, la gente va a ver ese tipo de películas y a mí personalmente pues hasta hay una exposición. Alicia en el País de las Maravillas ya no me gusta. ¿Quién va a ver una exposición de Tim Burton? De hecho bueno, sí hay, pues pilas. Es o sea, los boletos se compraron con 8 meses de anticipación, están agotando. La exhibición es hasta abril y sin embargo ahorita ya están vendidos los boletos. No, dijeras tú, bueno, pues es una maratón de películas de Tim Burton, pero pues no. Y no, si es una maratón de películas de Tim Burton, te juro que me receto las primeras 6. Yo le perdí la fe momentáneamente en Marcianos al Ataque. Luego le recuperé 2 o 3 momentos. Por ejemplo, me gusta mucho Sweatwood. Yo reconozco que me gusta mucho. Le reconozco méritos en sus películas, pero hijos, creo que a partir del Jinete Sin Cabeza nada de lo que ha hecho me ha terminado de gustar del todo. Sí, no estoy de acuerdo. Y luego, curiosamente, pues El extraño mundo de Jack no está dirigida por él. Sí, es solo espiritualmente hija suya, pero no, él no la dirige, ¿no? Pero se le asocia muchísimo con él. Sí. Pues él participó en la producción y pues finalmente hay una mano creativa como productor, ¿no? Que se le atribuye enormemente a ese tamaño de productor, ¿no? Sí. Pero sí, tienes toda la razón. O sea, yo siento que El extraño mundo de Jack es una gran película del tema de Halloween. Alusivo, ¿no? Sí, porque como que recoge la imaginería, las escenas, los iconos del momento, de las fechas, y los potencia de una manera en que ya prácticamente actualmente muchos de las figuras, así como las calabazas o fantasmas o así, son casi sacadas de cómo fueron planteadas visualmente en El extraño mundo de Jack, a pesar de que sean elementos como tan cotidianos. No, tú estás listo para ir a ver Coco. La manera en la que Halloween nos va a explicar cómo celebramos el Día de Muertos mexicanos. Sí. Sí, ¿será? ¿Será? Pues habrá programa. La única duda es que fue prometido. Es Disney y Pixar, entonces Pixar ha sido muy cuidadoso con sus guiones, ha sido muy cuidadoso con sus historias, con el proceso para fabricar. Entonces, digo, vamos a ver aquí. Y aparte, prueba interesante. Se van a meter con 2 íconos importantes de este país. Se van a meter con
con el Día de Muertos se van a meter con Pedro Infante, entonces hay que ver qué sale de allí, porque sale Pedro Infante. La imagen del abuelito cantante que rechaza que esta familia rechaza y por lo que la familia mexicana está diciendo que odia, esta familia mexicana protagonista odia la música, la imagen es Pedro Infante, o sea, si no es Pedro Infante no sé quién sea. ¿Y se estarán agarrando de sus 100 años? Yo creo que sí, yo creo que por ahí hay un chance muy amplio de que así sea, porque el ícono es perfectamente reconocible. No, hay que ver qué van a hacer con él. Entonces, pues, de ellos siempre habrá cosas interesantes, ¿no? Pero digo, incluso podríamos hacer una película de cómo el extranjero, o sobre todo Hollywood, ve a México. Digo, tan sencillo como que nos inventaron un desfile, ¿no? O sea, Quantum el James Bond nos inventó un desfile que no teníamos. Claro, eso no estuvo nada mal, ¿no? ¿Sí? Pero por ejemplo, por ahí hay una Frida de Salma Hayek que, por Dios, la acabo de volver a ver y no me retuerzo cada vez que... Bueno, mira, mención de una película alusiva a estas fechas, no Halloween, pero Día de Muertos, que también es bueno revisitar, es Macario de Roberto Gabaldón. Exacto. Sí, o sea, Macario de Roberto Gabaldón es una película digna de verse. Ahora, podríamos hacer un programa de Día de Muertos, ¿no? No me molesta en absoluto, porque aparte así podríamos sacar del anecdotario el por qué Macario no mereció Oscar a Mejor Película Extranjera, si ese año no había con qué competir. ¿Quién habrá ganado? Ese año ganó, y sí sabía yo, ese año ganó... Algo totalmente desconocido. Una película desconocida probablemente. Sí, porque un año antes la categoría había sido inaugurada por los 7 Samuráis. Ajá. ¿Era el segundo año? Sí, era el segundo año de la categoría. Claro. El año anterior es la... Yo creo que Macario fue una gran película en su momento y lo sigue siendo, ¿no? Y son de esas películas que no van a envejecer, o sea... Si es un cine blanco y negro, el cine blanco y negro no envejece. Sí. Creo yo. O envejece con mucha más dignidad. Sí. Muy bien, pues creo que podemos cerrar aquí con estas recomendaciones. El episodio. Okay. ¿Alguna otra cosa que se les quedara? No, se me quedan muchas cosas, pero se me quedan, pero puesto que dijeron que no más recomendaciones de terror, quedémonos con vayan a ver Halloween. Regresen a ver Halloween de John Carpenter. Sí, no vayan a ver nada más vean Halloween. Sí. ¿No? Muy bien. Sí. Todas esas pelis, fuentes de personajes de los que disfrazarse. Así tan solo sea eso. Sí, o sea, vayan a ver Pesadilla en la calle del infierno, Viernes 13. Y eso sí, o sea, si se quieren disfrazar de algo Halloween, háganlo de Michael Myers. O del maníaco. Sería muy padre ver un ejército en las fiestas de disfraces, un ejército de Michael Myers. En lugar de un ejército de zombies, un ejército de Michael Myers. Así, si está el verdadero ahí en medio, pues hace interesante la fiesta, ¿no? Se disimulará y Michael se los agradecerá. Exactamente. Perfecto. Bueno, pues creo que está esperándote tu amigo allí en ese... Ya entré otra vez. Pensé que ya se había ido. ¿No es el Capitán Kirk? Vamos a cortar. Se parece ligeramente a James Tiberius Kirk, ¿no? Sí, pero William Shatner, no Chris Pine. Exactamente, así es. Muy bien, pues esto ha sido Toma 3. Nos presentamos, ¿no? Yo creo que... nos presentamos ya que terminamos. Hola, soy Marco Antonio Santiago. Roberto Myers. Y Víctor Hernández. Y los saludamos recordándoles que pueden escribirnos, contactarnos en nuestro Twitter como @toma3podcast o a los individuales, por ejemplo. @Chevedro. Pollo Cinéfilo. Y Víctor Rogelio. Les agradecemos mucho. Ya sé que Roberto Myers eres como los de Baby Driver que se pusieron una máscara de Austin Power. Era ese Mike Myers. Beto Myers. Sí. ¿Qué te pasa, güey? Muy bien. Bueno, gracias por escucharnos. Sí. Y nos vemos a la siguiente. Bye. Don't cry, Goody, don't cry. Goodbye, Goody, I gotta bye.